Seas muy bendecido en este día. Por acá, una vez más, te saluda el apóstol Luis Gonzalo Mellado. Quiero compartir una nueva enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón y, y tiene que ver con un tema que yo creo que para muchos todavía está en duda. Le he puesto a este título, son hijos, pero están bajo la ira de Dios. ¿Por qué digo esto? Voy a dar una pequeña introducción. En muchas de nuestras iglesias, nosotros, bueno, en nuestro caso no es así. Ahora, antes era así. Pero alguna gente llega a la iglesia y lo hacen miembro de la iglesia. Le enseñan a orar, le enseñan a cantar, los ponen a coordinar en un culto, lo hacen parte de la iglesia. Pero él, bíblicamente, no es hijo de Dios. Y ahí tenemos que entender ese punto. Él no es hijo de Dios. Él es hijo de Dios, y lo voy a demostrar por la palabra. Él es hijo de Dios desde la eternidad porque fue engendrado por Dios. Pero cuando se introdujo a la tierra, cuando Dios lo metió en Adán, cuando Adán pecó, todos pecaron y todos quedaron bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Por tanto, ese hijo Dios tiene en él, para Dios no existe. Lo voy a demostrar por la palabra. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo como pastor? A esa persona que llega por primera vez a mi iglesia, lo primero que yo debo de hacer es presentarle el plan de salvación para que él se reconcilie con Dios. Y eso es lo que quiero compartir en esta pequeña enseñanza. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas los cuales no son engendrados, más a todos, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien te engendra. Dios te engendró. ¿Dónde te engendró? En la eternidad. Por eso dice, Dios nos sacó desde adentro de él mismo. Engendró tomando una parte de sí mismo en su esencia y su naturaleza. Usted sabe que el engendramiento en una unión de un hombre y una mujer, el hombre es el que engendra y la mujer fecunda. Dios nos engendró, nos sacó desde adentro de él. Ahora, número 2, por ser engendrado por Dios es que llegamos a ser hijos espíritu. Estoy hablando en la eternidad. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús participó de lo mismo. Los hijos participaron de carne y sangre, nos metieron en un cuerpo. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Dios es nuestro Padre en la eternidad. Él nos engendró y nosotros éramos hijos espíritus. Ahora, Dios luego de esto nos escoge en la eternidad. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, nos escogió en Él, en Cristo. En Cristo nos escogió. Antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuese creado, todo fuese hecho, Dios nos escogió en él. Cuando nos escoge en la eternidad, nos engendra en la eternidad y nos escoge en la eternidad, nos mete en un cuerpo, en Adán. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló dentro de Adán, sopló el ruach, ese viento, porque es aliento con vidas. Ese ruach es aliento con vidas. Millones y millones y millones de personas fueron introducidas en Adán. Ahí estaba usted y ahí estaba yo. Entonces, cuando Adán pecó, yo también pequé, porque yo estaba dentro de Adán. Eso es lo que dice Romanos 5:9. Mira, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ya me está diciendo a mí que yo nací y nací en pecado.
Por eso que a muchos todavía les cuesta entender que un bebé recién nacido nace con pecado. ¿Qué pecado? El pecado de Adán, el que él cometió, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estábamos metidos en Adán. Fueron los de ayer, los de hoy día y serán los de mañana. El pecado de Adán, ¿qué trajo el pecado de Adán? El pecado de Adán trajo condenación y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino, la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Todos fuimos condenados. Usted sabe que en un juicio se le lleva a la persona y se le coloca una chaquetilla que dice imputado. Él no es condenado. Cuando el juez ya emite sentencia, lo condena. Nosotros estábamos condenados, sin derecho a apelación. Estábamos condenados por el pecado de Adán. Por culpa del pecado de Adán, la muerte física entró en el hombre, en el ser humano. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nos cuesta entender ese texto de que si Adán pecó, yo también pequé, porque yo estaba metido espiritualmente dentro de Adán como un ser espiritual. Acuérdate, y engendrado en la eternidad como un ser espiritual, Dios me introdujo en un cuerpo, el que tenemos hoy día, pero nos introdujo en Adán. 3. Éramos por entonces por naturaleza, por el pecado de Adán, hijos de ira. Mira, el texto es claro. Yo no tengo por qué defender la Biblia se defiende sola. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Éramos hijos en la eternidad. Entramos a la tierra, seguimos siendo hijos, pero estamos bajo la condenación por el pecado de Adán y somos considerados hijos de ira. Dios está enojadísimo con nosotros. Muchas veces hemos escuchado historias de predicadores que nosotros mismos hemos dicho muchas veces, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo creo que la Biblia no es lo que está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo que está diciendo? Porque el refrán lo han dicho muchos predicadores. Yo también muchas veces lo dije, hasta cuando lo estudié y descubrí que estaba en un error. ¿Por qué? Porque lamentablemente seamos sensatos, cuando su hijo comete un grave error, usted le dice, mira, usted lo llama, lo siente allí y le dice, hijo, estoy muy molesto contigo, estoy muy enojado porque cometiste esta grave falta. No, usted lo reta, usted levanta la voz, usted está muy enojado y te voy a cortar esto, te voy a quitar esto, y está muy enfadado con ese hijo porque cometió una grave falta. Así es Dios con ese hijo que pecó, porque aunque pecó Adán, también yo pequé. Entonces, cómo Dios ve a ese hijo que pecó? ¿Cómo ve a esa persona que no tiene a Cristo? Mejor dicho así. ¿Cómo Dios ve a esa persona que no tiene a Cristo, que va a la iglesia, que no le hacen la confesión de fe, que no lo bautizan? ¿Cómo Dios ve a ese hijo? ¿Cómo ve a esa persona? Mira, para Dios esa persona es un enemigo. Romanos 5:10, porque siendo enemigos, Dios considera a esa persona que no tiene a Cristo, Dios lo considera un enemigo. Fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Cómo se hace la reconciliación? Lo vamos a ver un paso abajo. 2. Enemigos de Dios en su mente. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. 3. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para Dios, esa persona está muerta, no existe. Está muerto en sus delitos y pecados. Aunque en su soberanía, Dios tiene un plan para sacar a esa persona de la condición que está, pero el plan para sacar a la persona es por la confesión de fe y el bautismo en agua. Por eso voy al punto yo. Pastor, ¿qué estamos haciendo
líder, ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo a la gente en la iglesia y no le estamos aplicando el plan de salvación en el instante. Debiera ser aplicado en el instante. Continúo. Estábamos muertos en pecado, Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay un antes y un después. Entonces, la ira divina, el enojo de Dios, el que Él esté enojado con esa persona, con su hijo, solamente se aplaca, se cambia a través de Cristo. 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios cambia toda la escena de esa persona que para él no existe, que está enojado, que tiene toda la ira enojado por el pecado de Adán. Dios cambia toda esta escena por Cristo. Dios puede mostrarse misericordioso con el pecador y extenderle su gracia debido a que la propiciación fue hecha. 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús con su sangre nos propició. ¿Dónde? En el propiciatorio, en el tercer cielo. Allí Jesús derramó su sangre y esa sangre quitó el pecado de una vez y para siempre. Entonces es Dios quien inicia la reconciliación con esa persona. No se me ocurrió a mí venir a Cristo. No se le ocurrió a usted venir a Cristo. Fue Dios quien inició la reconciliación. Por eso 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios se preocupó de traerme hacia Él. Dios se preocupó de traer a esa persona hacia Él. Pero ¿qué hace el pastor? Lo mete en el sistema de la iglesia y no le aplica el plan de salvación. Espera un mes, 2 meses, un año, lo mete a discipulado, lo mete a cuántas cosas que no dice la Biblia. La predestinación de los escogidos. Fuimos predestinados desde la eternidad. Aquí hay 5 puntos en este texto. Romanos 8:28 al 30. Dice que fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados y fuimos glorificados. 5 puntos. De estos 5 puntos, 4 ya se cumplieron, pero la glorificación todavía no se ha concretado. Pero fuimos escogidos en la eternidad. Fuimos predestinados en la eternidad, fuimos llamados aquí en la tierra y fuimos justificados por Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Trasladarlos al reino de Cristo, porque ellos están en el reino del diablo, de las tinieblas, bajo el pecado de Adán. Tenemos que trasladarlo al reino de Dios. Por eso dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Debemos trasladar a esa persona, pero nosotros nos metemos en el sistema de la iglesia. Para trasladar a esa persona, y tenemos que hacerlo de inmediato, no lo metas en el sistema de la iglesia, mételo en la vida de Cristo, mételo en el reino de Dios. Por eso dice Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación. Para hacer este trabajo tenemos que hacer 2 cosas, confesar a Jesús y bautizarle. Romanos 10, del 9 al 13, habla de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Lucas 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es en cuanto a la confesión. En cuanto al bautismo, ¿por qué debemos bautizar inmediatamente a los convertidos? No le apliques el sistema de que tiene que ser bautizado bajo las aguas, porque todavía tenemos ese concepto de que el bautismo tiene que ser por inmersión, por lo que dice simplemente Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6, sumergido bajo las aguas. No, la Biblia habla de 3 bautismos, y yo ya he puesto esta enseñanza en otras oportunidades. Y la Biblia habla de 3 bautismos,
inmersión, derramamiento y aspersión. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces, vuelvo acá. Me perdí un poco, espérenme. Acá. Vemos en San Juan 3:22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fueron bautizados en el momento. En Samaria, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el hombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, los convertidos de Corintio. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El modelo bíblico es que son bautizados en el instante. ¿Por qué Jesús enseñó que la persona tiene que confesar a Jesús y bautizarse? Porque tiene que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que nace de nuevo en esa persona? El espíritu. El espíritu se regenera, nace de nuevo. Allí ocupa una palabra que es palingenesia. Él vuelve a nacer de nuevo. Por eso dice San Juan capítulo 3, en la versión de Dios habla hoy, Nicodemo le preguntó, ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos lindos en el Señor, por eso le puse este título, son hijos, pero están bajo la ira de Dios. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Termino con esto. La iglesia mete a esta persona en el sistema de la iglesia, y le enseñan a orar, le enseñan las canciones de la iglesia, los ponen a coordinar, los ponen a levantar una oración, los ponen a hacer todos los trabajos de la iglesia, pero no nos llevan a Cristo. Él es un hijo de ira. Dios está enojadísimo con él. Para Dios no existe, está bajo pecado, está muerto para Dios. Acabamos de ver los textos. ¿Por qué? Porque el plan de salvación tiene que ser en el minuto 1. La persona llegó a tu iglesia, la persona llegó a tu casa iglesia, la persona llegó a donde ti y tú estás en la calle, en el metro, en el supermercado, donde estés, ministrale, trasládalo, llévalo a Cristo. No lo lleves a la iglesia, llévalo a Cristo, porque Él es un hijo de ira. Él fue engendrado en la eternidad, él fue introducido en Adán, nació en este cuerpo, pero está bajo el pecado de Adán. Que el Señor bendiga tu vida. Acuérdate, si quieres más enseñanza, si quieres seguir aprendiendo, nos puedes encontrar allá en Puente Alto, Iglesia Templo Ararat, en pasaje Flor de Quillén, 01631. Tenemos culto los miércoles y los domingos. Discipulados a través de Zoom todos los jueves a las 9 de la noche. Bendiciones.